Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de este trabajo de la cadena de valor para Vaca Muerta. Es un honor, una felicidad verlos acá, un montón de compañeros, amigos, proveedores de esta industria, ¿no? Porque yo siempre digo que la industria esta, el corazón en realidad son las empresas de servicio, más allá que las operadoras obviamente invierten y toman riesgo, pero el corazón es y la cadena de valor, que en general no se habla tanto. Entonces el objetivo de este trabajo es mostrar lo compleja, lo diversa, lo grande que es la cadena de valor y proyectar los bienes y los servicios que se van a requerir, ¿sí? Mi nombre es Daniel Dreisen, soy director de Aleph Energy y soy coordinador de la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico del IAPG, que es la organización que organiza este impresionante evento de la OG y que también encargó estos trabajos para beneficio de toda la industria, ¿sí? Tanto este trabajo como el que presentamos ayer de divisas van a estar disponibles por el IAPG para todos ustedes, ¿sí? Estamos acá con la ingeniera Milagros Piaggio y la ingeniera Aniko Fujimi, parte del equipo que desarrolló este trabajo de 6 meses aproximadamente. Agradezco a mucha gente que participó, algunos los veo acá, que participaron también porque hubo muchísimos relevamientos también, ¿sí? Así que bueno, arrancamos la presentación. Bueno, el objetivo es relevar los insumos y servicios requeridos de forma directa, ¿sí? No es el segundo o el tercer anillo, sino el primer anillo para el desarrollo de Vaca Muerta bajo distintos escenarios. ¿Esto qué nos permite? Y lo que yo quiero es que si ustedes son proveedores a una parte puedan identificarse en parte del trabajo y decir, bueno, si yo hago una válvula, yo hago una bomba, yo hago acero, proveo ripio, proveo horas de ingeniería, lo que sea, de alguna manera tener una idea y ayudarlos a poder analizar la demanda que van a tener en el futuro, ¿sí? El alcance básicamente son, como dije, bienes demandados en el primer anillo, incluye lo que es la construcción, el desarrollo, el CAPEX, no incluye la operación y el mantenimiento, ¿se entiende? Es todo lo que es nuevo, no lo que ya está o lo que es para operar, que en general obviamente cuando uno construye o desarrolla tiene más mano de obra y más de todo que cuando ya está operativo, ¿sí? Se considera la tecnología y las prácticas actuales. Esto es importante porque no sabemos qué va a pasar sobre la tecnología, la eficiencia, y ya era otro trabajo meterse a decir cómo va a evolucionar, con lo cual tomamos la situación actual. Y algo importante, esto es un modelo, con lo cual nosotros tomamos promedios, tomamos valores aproximados. Por ahí ustedes me dicen, no, yo cuando hago el pozo no uso tanto, uso un poco más, un poco menos. Les pido en ese sentido que tengan en cuenta que en general trabajamos con cifras promedios de distintos proveedores, ¿no? y de la industria, ¿sí? Es para poder hacer proyecciones, ¿sí? Son en ese sentido, ¿sí? Bueno, el trabajo tiene 3 partes. Una son las proyecciones generales de Vaca Muerta, ¿no? Nosotros desde Aleph hacemos proyecciones hace 5 o 6 años, trimestralmente las actualizamos bajo 3 escenarios de desarrollo. Uno bajo crisis, que es casi que no se hacen más obras, esperemos que no pase. Otro es el escenario medio, que es que seguimos creciendo al ritmo que venimos en los últimos años, crecemos, pero tampoco a una velocidad tan alta como sabemos. Y el escenario alto, ojalá, que es el escenario de desarrollo alto, cuando vienen nuevos jugadores, más inversiones y estamos bien encaminados para crecer más rápido. Se hacen los famosos LNG, por ejemplo, ¿sí? Y esos proyectos que requieren como mucha inversión, ¿sí? Inversión muy intensiva. Y ahí siempre proyectamos todas las variables que son muy conocidas, la producción, inversiones, pozos, fracturas, equipos, que ustedes seguro alguna vez habrán escuchado esas proyecciones, con lo cual no es la novedad de este trabajo. Lo inédito que tiene este trabajo es lo que viene después, ¿sí? Los bienes y servicios que hacen falta, que nosotros nos basamos en la descomposición, que es el punto 2, en unidades de bienes y servicios. O sea, lo que hicimos fue agarrar un pozo, la construcción de un pozo, lo dimos en la construcción de la locación, en la perforación, la terminación y la producción, y lo descompusimos, no están todos los tornillos, pero Pareto, ¿no? El 20% de las cosas que tiene el 80% del valor o de la importancia, ¿sí? En lo que es un pozo. No solo nos quedamos en el pozo, también nos dijimos los equipos. El equipo de perforación y el equipo de fractura que hace falta para el pozo tiene un montón de insumos, de mano de obra, con lo cual también tuvimos en cuenta la cantidad de equipos para descomponer, ¿no? Un equipo en sus partes, en sus requerimientos.
Después fuimos con los ductos que van desde el pozo hasta las plantas de tratamiento, ¿sí? Que incluyen en el medio la flow line gathering, línea de control y las baterías. Descompusimos eso en sus partes. Planta de tratamiento y los oleoductos principales. ¿Sí? O sea, llegamos desde el pozo hasta el consumidor, casi, o si se exporta, que ahora todo viene para exportación, lo extra, hasta ese punto. ¿Sí? Y después lo que hacemos es estos valores unitarios, que ahora vamos a presentar en un ratito, los multiplicamos por la cantidad que va a haber. Por ejemplo, no sé, cabeza de pozo. Cada pozo tiene cabeza de pozo o, no sé, lo que sea, bombas. ¿Cuántas bombas hay por equipo de fractura? ¿Cuánto movimiento de suelo se hace por pad? Entonces después agarramos la cantidad de pad o pozos que se hacen y multiplicamos por el unitario, con lo cual llegamos a una tabla que tiene el total, ¿sí? bajo los 3 escenarios que estamos analizando. ¿Sí? Van a haber muchos números en la pantalla, no vamos a mostrar todos, o sea, no vamos a explicar todos, vamos a explicar los principales y para que vean la lógica del trabajo y después lo pueden aplicar para cualquiera de sus insumos y servicios. ¿Sí? Y después, por último, lo que hicimos fue, muchas cosas se usan en distintas partes. Por ejemplo, cemento, mano de obra, árido, que es ripio, agua, ¿sí? Eso se usa acero. Entonces los juntamos todos y tenemos el total, ¿se entiende? De ese insumo. O sea, la parte 3 es agruparlo por insumo, ¿sí? Y proyectar cuántos insumos totales. En la parte 2 primero, en la parte 3 hay primero por concepto y después por unidades principales. O sea, por concepto quiere decir para la construcción de pozo el total que necesito, para los equipos, para el transporte, y después decimos, bueno, unimos todo y lo hacemos por insumo mismo, ¿sí? Ahora lo van a ver igual, no se preocupen, ¿sí? Si no quedó tan claro. Así que bueno, esta es la estructura del trabajo, ¿sí? Y ahora empezamos con la parte más técnica. Solamente antes de empezar con la parte más técnica, yo suelo mostrar esta pirámide que básicamente muestra, todo el mundo te pregunta, ¿qué hace falta para que crezca el sector hidroacuífero, que crezca Vaca Muerta? Entonces, me cansé de responder esa pregunta, en general les muestro esta pirámide, ¿sí? Que esta pirámide tiene abajo las cosas que son más estructurales y arriba las que son más coyunturales, ¿sí? Y cada una tiene un color, el color es medio subjetivo, ¿sí? Pero bueno, está la competitividad de los no convencionales, que yo creo que es bastante buena, lo pusimos en verde porque somos uno de los 4 países que logró desarrollar los no convencionales, así que viene bien. Condiciones económicas, financieras normales y estables, hasta la semana pasada estaba en amarillo, ahora no sé, pero ponele que puede estar en amarillo de alguna manera, desde el punto de vista de una operación financiera normal de sacar el cepo, por ejemplo, ¿no? Ahí le pusimos el RI porque el RI ayudó bastante. Y de alguna manera lo que decimos es que una empresa pueda invertir y sacar dividendos, que pueda venir préstamos, ¿sí? Que pueda financiarse. Por ahora está en amarillo. Infraestructura vial, habitacional, lo ponemos en naranja, todos sabemos los problemas que hay en la provincia, les voy a explicar a ustedes, que son muchos que están allá. Y ahí viene la cadena de valor de recursos humanos, que siempre la poníamos en naranja y nunca sabíamos muy bien por qué. Yo creo que después de este trabajo muchos van a tener claro por qué, porque van a ver la demanda que va a hacer falta de esa cadena de valor y dónde estamos hoy, ¿sí? Así que uno de los objetivos del trabajo es poder identificar esos gaps. También hay mucho detalle de la maquinaria que va a hacer falta. Y arriba están los precios que obviamente cambian mucho, entonces por eso son más coyuntural, ¿no? Lo que está arriba es lo que puede variar más. Lo pusimos en amarillo, tanto en petróleo como gas, porque el precio del petróleo bajó. Hace poco estaba en verde, pero ahora lo pusimos medio en amarillo. Y en gas está medio en amarillo porque en Argentina, como todavía no exportamos grandes volúmenes de gas, cambia mucho el precio en verano, invierno, cuando termine el plan gas, no sabemos qué va a pasar. Está raro el gas, ¿no? El precio del gas. Así que por eso también está en amarillo, ¿sí? Pero el foco de este trabajo son maquinaria, equipos, cadena de valor y recursos humanos. Ese es el objetivo, es lo que abarca este estudio que estamos presentando acá de forma inédita, no sé cómo se dice, por primera vez, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Así que bueno, vamos a empezar ahora por la descomposición en unidades y bienes por concepto. Creo que no se escucha. Ahora sí. Bien, buenas tardes a todos. Es un placer poder estar acá. Bueno, vamos a empezar con uno de los... ¿Me escuchan? Yo me siento... Ok. Vamos a empezar con el primer punto, que tiene que ver con la descomposición de lo que nombró Daniel, la descomposición en insumos y servicios que vamos a requerir. Primero, para lo que es la construcción de un pozo. Vamos a ir viendo esto desagregado por cada etapa de lo que se denomina ciclo de construcción de pozo.
Después vamos a ver también cómo se descompone un rig y un set de fractura, y después Daniel les va a estar mostrando todo lo que tiene que ver con lo que es la infraestructura para la evacuación y tratamiento de la producción. Y el primer paso para lo que es la construcción de un pozo es la construcción de la locación o la construcción del pad, como se denomina en el no convencional. Para que imaginemos un poquito una locación en el no convencional, tiene unas dimensiones más o menos de unas 2,5 cuadras de largo por 1,5 cuadras de ancho, que en superficie estaríamos hablando de unas 3,5 manzanas, ¿sí? Para construir esta locación vamos a requerir de un gran movimiento de suelo, vamos a requerir también consumir un volumen importante de agua, de áridos, vamos a necesitar camiones transportando todos estos insumos y también muchísima maquinaria, ¿sí? Una locación hoy demora más o menos unos 30 días en ser construida y trabajan unas 25 personas. Bien, vamos a seguir entonces con el próximo paso, que es, ahora sí, una vez que tenemos la locación lista, ya puede entrar el rig de perforación y ahí inicia el primer paso, que sería la perforación del pozo. En lo que es la perforación tenemos insumos claves asociados a lo que son los lodos de perforación, también los trépanos y lo que son los distintos tipos de casings que vamos a estar usando para el revestimiento de los pozos, y también lo que son las herramientas y los insumos para lo que es la cementación. En lo que son los lodos, los insumos principales que tenemos son el agua, el gasoil y también distintos químicos, principalmente la baritina, entre uno de ellos. Bueno, también tenemos distintos accesorios para lo que es la parte de la intubación, y este es un proceso que demora más o menos unos 20 días por pozo. Y más o menos estamos tomando un promedio, esto obviamente depende un poco de cada operador, de pozos que tienen unos 3.000 metros de profundidad y más o menos unos 6 kilómetros de extensión. Ahora, como saben, digamos, la perforación es solamente el primer paso. Para que los pozos puedan producir en vaca muerta necesitamos estimularlos. Y la estimulación se subdivide en 3 etapas. La primera es la que se denomina prefrac, que básicamente es el acondicionamiento de la locación para el ingreso del set y el acondicionamiento de los pozos. Luego viene propiamente dicha la estimulación, que acá es donde ingresa el set de fractura y se realizan las fracturas de manera alternada entre pozo y pozo. Esto es un proceso que dura más o menos entre unos 20 a 25 días por pad, dependiendo de la cantidad de fracturas que vayamos a efectuar. Y luego que finalizamos las fracturas viene la última subetapa, que sería el post-frac, que ahí es donde se realiza la limpieza y el rotado de tapones de los pozos una vez que termina esta operación de fractura y se deja el pozo en condiciones de producción. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los insumos que vamos a necesitar para lo que es la etapa de terminación. Y claramente esta es la etapa de lo que es el ciclo de construcción de pozos que tiene mayor requerimiento de insumos y también representa un desafío desde el punto de vista logístico. Solo para que dimensionemos, en un pozo se hacen aproximadamente unas 50 fracturas y cada fractura, por ejemplo, consume entre unas 230 toneladas de arena y más o menos unos 1.500 metros cúbicos de agua. Cuando multiplicamos esto por 50 para ver cuánto consume en un pozo, estamos hablando ahora de más de 11.000 toneladas de arena y unos 70.000 metros cúbicos de agua. Traslademos esto a logística, a transporte, imagínense la cantidad de camiones que vamos a necesitar para poder transportar toda esta arena. También vamos a requerir una gran cantidad de químicos, ¿sí? Entre ellos se destacan los surfactantes, los inhibidores de incrustaciones, y también es muy importante el consumo de gasoil que tenemos, que se va a utilizar para poder suministrar a las bombas, que son las que van a estar efectuando las fracturas. Claramente la logística de esta etapa es un desafío. Como pueden ver, tenemos una gran cantidad de camiones asociados a lo que es el transporte de arena, pero también hay toda una logística en lo que es el almacenamiento y la distribución de agua, como son el uso de los tanques australianos y los frac tanks. Y como les mencionaba, también todo lo que tiene que ver con el transporte de los químicos y el gasoil. Bien, bueno, una vez que los pozos están fracturados y se realizó también todo lo que es la limpieza, los pozos ya están en condiciones de producción, ¿no? Y esta etapa, a diferencia quizás de lo que es la perforación y la terminación, claramente es mucho menos demandante en insumos. Al inicio, los pozos fluyen de manera natural, por lo tanto el requerimiento de insumos es bastante bajo, pero luego en la vida productiva del pozo vamos a necesitar realizar distintas intervenciones y también vamos a necesitar bajar en algún momento lo que se conoce como un sistema de extracción artificial.
Acá hay distintas opciones y la decisión depende claramente del tipo de yacimiento que tengamos, pero también del conocimiento, la experiencia y la estrategia de cada operador. Y cada sistema de extracción va a requerir de distintos insumos que son específicos de ese sistema, ¿sí? Entonces puede ser que bajemos un bombeo mecánico, puede ser que usemos un gas lift, que usemos un plunger lift, y los insumos van a ser distintos dependiendo de ese sistema. Bueno, esto, digamos, este es el desglose. La idea acá era mostrar un poquito el desglose para lo que es un pozo, qué cosas son las importantes o que vamos a estar necesitando. Ahora lo que vamos a ver un poco es el desglose para lo que es, por un lado, un rig de perforación y después para un set de fractura. Y arrancando por el rig, ¿sí? Esto es una pieza central de lo que es la construcción, que se necesita para la construcción de un pozo. Son equipos con muchísima tecnología, ¿sí? Equipamiento muy específico y también con sistemas de seguridad de última generación. Particularmente los que operan en Vaca Muerta son equipos de alta potencia, ¿sí? Estamos hablando entre 1500 a 3000 HP. Y también tienen un sistema de transporte que se conoce como walking, que básicamente lo que nos permite es que el equipo camine de un pozo a otro, ¿sí? Acá pueden ver en pantalla algunos de los componentes principales, claramente no son todos. Sí hay algo que destacar acá, es que mucho de este equipo hoy por hoy no se está fabricando en el país, sino que se trae de afuera, pero sí es importante que mencionemos que muchos de los equipos periféricos que acompañan al equipo sí son de producción local. Sí estamos hablando de bateas, tanques, trailers, entre otros. Así que eso realmente es un incentivo para la industria nacional. En un rig más o menos trabajan entre unas 50 a 60 personas, dependiendo un poco de los servicios que vayamos a utilizar, y también se utilizan distintas herramientas, como pueden ser los motores de fondo o la herramienta direccional, que es muy importante para lo que es la perforación horizontal. Ahora pasando un poquito ya a lo que es el set de fractura. En el set de fractura, básicamente, imaginémoslo como una especie de planta móvil, ¿sí? Donde tenemos distintos equipos para el manejo de los distintos insumos que necesitamos en la estimulación. Como mencionamos, lo que es el manejo del agua, el manejo de la arena y el manejo de los químicos, ¿sí? A través de distintas unidades, estos insumos se van a ir transportando hasta llegar a una unidad central, que es la que se denomina blender, que en esta unidad básicamente justamente lo que hace es mezclar todos estos componentes y luego, a través de lo que es el manifold y las bombas, vamos a estar bombeando estos fluidos hacia el pozo para poder efectuar las fracturas. Las bombas son básicamente el corazón de lo que se denomina el set de fractura, ¿sí? Son las que nos van a permitir, gracias a las altas presiones que manejan, poder fracturar los pozos. Estamos hablando que en un set de fractura puede haber entre 20 a 28 bombas, estamos hablando de unos 52.000 HP de potencia instalada. Y ahora lo que les voy a mostrar es la vista en planta de cómo se distribuye un set de fractura en locación. ¿Sí? Ahí podemos ver hacia mano derecha la vista aérea de lo que sería un pad. En el centro están las bombas, ¿sí? Vemos también algunos de los equipos principales, como el blender que nombramos, y todo lo que tiene que ver con la logística, tanto del agua como de la arena, lo que se denomina piso de arena, y también los frac tanks, que es para la acumulación de agua cerca del pozo. Bueno, con esto culmina un poco lo que es la parte de construcción y equipos requeridos, y ahora, Dani, te paso la palabra para que veamos la otra parte. Muchas gracias, Ani. Bueno, ya perforamos, o sea, construimos la plataforma, perforamos, fracturamos, el pozo está produciendo y ahora hay que transportar el hidrocarburo hacia el consumidor pasando por las plantas de tratamiento. Así que lo primero que tenemos es el transporte del pozo hasta las plantas de tratamiento. Cuando son hidrocarburos, a veces antes hay una batería de petróleo, ¿sí? Con lo cual acá tenemos descompuesto lo que es el flow line. Fíjense que pueden ver la presión, el diámetro, el espesor, la longitud promedio, ¿sí? Que son los ductos que salen de cada pozo. Después hay un ducto que colecta. ¿Qué? Acá empieza al midstream, sí. Sí, el midstream, sí, a veces empieza un poco más adelante. Acá estamos todavía en los yacimientos. El midstream es después cuando se transporta después del tratamiento, me parece, ¿sí? Igual es medio subjetivo la definición, así que no hay problema. Pero sí, básicamente tenemos la longitud por pad del flow. Como dije, el gathering agarra esos ductos que vienen de los pozos y los llevan hasta las plantas de tratamiento o batería de producción. ¿Sí? Hay una línea de control también, ahí pueden ver, con eso después nosotros calculamos cuánto acero
cuánta mano de obra hizo falta, teniendo en cuenta el espesor, la longitud y el diámetro, ¿sí? de cada una de estas cañerías. Estos son valores promedios, por ahí ustedes me pueden decir, che, yo en mi yacimiento uso otro, pero es un poco lo que relevamos en general. Y después respecto de las baterías, nosotros hemos tomado un promedio, una batería de 3.000 metros cúbicos día o 19.000 barriles por día, así como promedio. Obviamente hay distintos tamaños. Y acá tenemos en cuenta toda la mano, un plazo de construcción de un año, 100 personas trabajando en promedio, 250 en el pico, 50.000 horas de ingeniería, más de 500.000 horas de construcción, hormigón, cables, instrumentos, soldaduras, soporte mecánico, bueno, ripio, movimiento de suelos, también como escribió para los PA de Anico, y equipos que hacen falta como los separadores, los tanques cortadores, bombas y recuperadores de vapores y compresores. ¿Sí? Eso es todo lo que los principales componentes de lo que es una planta de tratamiento. Todo esto que estamos viendo hasta acá es todo unitario, por pozo, por pad, por planta, ¿sí? por kilómetro de ducto, ¿sí? Y después lo que hacemos, y después lo vamos a multiplicar. ¿Sí? Después tenemos, esto es medio largo, pero tenemos la planta de tratamiento de crudo y la planta de tratamiento de gas. La planta de tratamiento ya es más sofisticada, ¿sí? La batería era una separación primaria, agua, petróleo, gas. Esta ya básicamente le quita totalmente el agua y algunos químicos, ¿sí? El promedio tomamos de 31.500 o 5.000 metros cúbicos por día, mano de obra requerida, los insumos y los principales equipos, como dije antes, para separar el agua, free water, tanque cortador, electrostático, también para separación de químicos, tanque despacho, bombas, tanque skimmer y tanque pulmón. ¿Sí? Y para el gas, básicamente es parecida a la primera parte, pero después necesitas filtros, ¿sí? Para limpiar el gas, torres contractoras, tanque skimmer, compresores y obviamente mucha potencia. ¿Sí? Ahí hay la idea es que sea bien gráfica la presentación para que sea todo lo que incluye esta cadena de valor. ¿Sí? Y bueno, después tenemos finalmente los ductos, que tenemos dos ductos, los troncales, que básicamente son los que llamamos intracuenca, que son dentro de la cuenca neuquina en este caso, ¿sí? De petróleo y de gas, son bastante parecidos, salvo que en general el de gas tiene más diámetro, ¿sí? Fíjense que tiene 12 pulgadas, el de petróleo asumimos 8 pulgadas, ¿sí? En general es un poco los valores normales de estos ductos muy importantes que van desde los distintos yacimientos hasta los puntos donde después se van a transportar, no sé, Tratayén o los ductos principales que después van a salir a otras provincias o los centros de consumo. Y después los ductos sí, ya con diámetro mucho más grande, fíjense, 30 pulgadas y 36 pulgadas para gas, con lo cual ahí tenemos todo, tenemos cuántas horas soldaduras hacen falta, cuánta potencia, mano de obra directa, movimiento de suelos, peso del caño, ¿no? Tenemos todas las características para calcular después cuánto acero van a requerir, cuánto mano de obra, cuánto movimiento de suelos, etc. ¿Sí? Así que con esto terminamos de alguna manera lo que son los valores unitarios y ahora la ingeniera Milagros les va a explicar los escenarios generales. ¿Sí? Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, como decían, para hacer estas proyecciones, en definitiva, vimos todos los unitarios de cada cosa y lo vamos a terminar multiplicando por el número de pozos que vamos a hacer, por la producción que vamos a tener, por el número de rigs y por el número de sets. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular eso, ¿sí? Cómo va a ser la actividad en Vaca Muerta. Y para eso vamos a trabajar con escenarios. En el caso de petróleo, y esos escenarios que tienen que tener en cuenta, cómo va a evolucionar el midstream, ¿sí? La capacidad de evacuación desde la cuenca neuquina, porque obviamente este trabajo es para el shale. Vamos a tener en cuenta también la disponibilidad de equipos que vamos a tener que tener y también un poco cómo se va a ir dando esa actividad. Entonces vamos a trabajar, como les decía, con escenarios. En el caso del petróleo, nosotros estamos tomando en general que el escenario bajo implica que no se hagan obras nuevas, ¿sí? Hoy la cuenca neuquina tiene una capacidad de transporte de más o menos unos 767.000 barriles día, ¿sí? Y nuestro escenario bajo simplemente lo que está asumiendo es que se pueda transportar un poco más de crudo, no escucho nada,
un poco más de crudo hacia Chile, ¿sí? A ver, ¿cómo se componen esos 770.000 barriles día? 540.000 se van más o menos desde Allen hacia Puerto Rosales por el sistema de duplicar de Oldelval, ¿sí? Esta capacidad se ha conseguido habiendo puesto en operación el proyecto Duplicar Plus, que sumó 300.000 barriles día. Después hay unos 130.000 barriles que más o menos van a refinerías de la zona y ya hay meses en los que han podido ir hasta 90.000 barriles por día hacia Chile por Otasa. Nuestro escenario bajo simplemente asume que Otasa pueda llegar a los 110.000 barriles día, que es la capacidad que tiene disponible el caño y que en principio las refinerías de Chile lo podrían tomar. Te irías entonces más o menos a una capacidad de ecuación de 780.000 barriles, ¿sí? Y en el escenario medio que estamos asumiendo para petróleo son sumar el proyecto de VEMOS, que es el proyecto que está impulsando YPF, pero que lo está haciendo en conjunto con el resto de las principales operadoras de Vaca Muerta, que va a sumar 550.000 barriles en 2 etapas, una primera etapa de 180.000 barriles hacia principios del 2027 y una segunda etapa sumando 370.000 barriles para más o menos fines del mismo año. En definitiva, la cuenca estaría llegando casi a 1.300.000 barriles por día de crudo, ¿sí? Para que tengan más o menos de referencia, a julio Argentina produjo 800.000 barriles por día y 600.000 barriles por día vinieron de la cuenca neuquina. Con lo cual, hoy por hoy no tenemos ninguna limitación de transporte porque la capacidad es más o menos de unos 770.000 barriles. Tenemos una capacidad de crecer 170.000 barriles más, que es este llenado progresivo que va a ir habiendo de la capacidad desde Allen hacia Puerto Rosales. Bueno, para ir generando la curva de producción, en definitiva ya tenemos el midstream. Bueno, vamos a tener que ir viendo cómo se va generando esa producción. Para eso hemos usado un pozo tipo promedio en Vaca Muerta, que tiene una EUR, acumula un poquito más de 1 millón de barriles por día, tiene un caudal máximo de más o menos 1.050 barriles día, un pozo de 2.800 metros de rama con 50 fracturas. Y bueno, después les voy a mostrar el perfil de los pozos y de la producción, pero acá en este gráfico lo que pueden ver es los recursos que se estarían desarrollando en cada uno de los escenarios. Y bueno, más o menos hasta el 2060, manteniendo estos ductos llenos, voy directamente al escenario medio, se estarían desarrollando unos 15.000 millones de barriles. Para que tengan de referencia, Argentina tiene certificados al 31 de diciembre del 2023, que es la última información disponible, 10.500 millones de barriles, entre reservas y recursos contingentes. 3.000 son más o menos el convencional, que es el verde, y azul es el no convencional, son 7.000 más o menos. Como pueden ver, bueno, en este caso son 15.000 millones los que estaríamos desarrollando, que más o menos están en línea, junto con lo ya producido, con esa estimación de 16.000 millones de barriles que diera en su momento la EIA como potencial de Vaca Muerta, ¿sí? Y desde el punto de vista de los equipos, que lo pueden ver arriba, más o menos en el 2024 hubo 26 rigs operando en petróleo y más o menos unos 7, 8 sets de fractura. Nuestro escenario bajo, como decimos, no se hacen obras nuevas y entonces la actividad no aumenta, más o menos se mantiene la actividad y los equipos actuales. En el escenario medio que estamos considerando, más o menos estarían duplicando la necesidad de equipos, ¿sí? Serían en el pico de actividad unos 51 rigs y unos 16 sets de fractura. Bueno, esto por ahí si alguno no está familiarizado, esto es un esquema de cómo evacúa la cuenca neuquina, que es lo que les comentaba antes, de Allen hacia Puerto Rosales. Este es el ducto, acá es donde se hizo el proyecto Duplicar Plus y ahora este caño tiene una capacidad de 540.000 barriles día, que se va llenando, como les decía, progresivamente. Y allá, como pueden ver, está Otasa desde Puesto Hernández hacia Chile, que es el ducto que llegó a transportar 90.000 barriles y eventualmente puede llegar a transportar 110. Y después se está construyendo este caño de acá, que está en verde punteado, que es el Vaca Muerta Sur, que son un ducto que va a tener una capacidad de 550.000 barriles día. Y hay también en construcción un proyecto de Oldelval de Duplicar Norte, que no es que te aumente la capacidad de evacuación de la cuenca hacia afuera, sino que lo que está haciendo es viabilizando que pueda llegar más crudo desde los hubs norte de Vaca Muerta hacia Allen para poder ir después al Pacífico, o bien por Vaca Muerta Sur o por Duplicar o por el ducto de Oldelval.
Bueno, para un poco las estimaciones que les voy a mostrar, lo que hacemos es ir siguiendo un poco lo que va a ir pasando en cada bloque, de acuerdo a lo que van informando las operadoras. Estos son los bloques con foco en petróleo, un poco más o menos el nivel de desarrollo que tienen hasta ahora, con la inversión que han tenido, los pozos que tienen enganchados y la producción. Y bueno, y con todo eso llegamos a estas estimaciones, que lo que ven acá, esta es la curva de producción total país de petróleo. El verde es convencional, el azul es no convencional. Y lo más oscuro es lo real, lo que pasó hasta ahora, lo más clarito es lo que está proyectado. Este es el escenario bajo en el que decíamos que la cuenca neuquina tiene una capacidad de evacuación de 780.000 barriles, eso nos lleva más o menos a un pico de producción, por ahí arriba lo pueden ver, un poquito más de 900.000 barriles a nivel país. Y bueno, lo que ven esta línea roja llena es la producción de la cuenca neuquina, la línea roja punteada es la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina, y ahí pueden ver cómo se va llenando el ducto. Acá lo que pueden ver son los pozos, como pueden ver más o menos en este año estimamos que se van a hacer más o menos unos 370 pozos de shale en petróleo, y más o menos como pueden ver se estaría manteniendo el nivel de actividad por unos años. Después los pozos bajan, y eso es porque una vez que alcanzás el plató, o sea, vos vas a seguir creciendo y sumando actividad, una vez que conseguís el plató necesitas menos pozos para mantener ese plató, y por eso los pozos tienen ese perfil. Y acá lo que ven es simplemente de esta misma curva, el no convencional, porque como este estudio es para vaca muerta, esta es la curva que vamos a usar para hacer las proyecciones. ¿Sí? Que como ven está llegando más o menos a la capacidad de la cuenca neuquina, pero la capacidad de neuquina va a tener esto más el poquito del convencional que tiene la cuenca. ¿Sí? Estamos más o menos ahí en unos 700 y pico mil barriles día. En el escenario alto nos vamos más o menos casi a 1,5 millones de barriles por día, con 1.300.000 viniendo de la cuenca. Obviamente acá ven cómo aumenta, ¿sí? Los pozos perforados, más o menos en el pico son 720 pozos, y llegando casi al límite de su capacidad de la cuenca neuquina con el shale, 1.300.000 barriles. Para gas vamos a hacer algo similar. La cuenca neuquina tiene unos 100 millones de metros cúbicos por día de capacidad de inyección, que son más o menos 45 por el Neuva 1 y el Neuva 2, 34 en el centro-oeste, 21 tiene ya el Perito Moreno, 11 iniciales más la compresión que le sumó 10 más, y un poquito que va a Chile. El escenario bajo es que se quede así como está. En el escenario medio estamos sumando el proyecto por iniciativa que presentó TGS por iniciativa privada, que son 14 en una primera instancia con la posibilidad de sumar 6 más, lo que te llevaría el caño del Perito Moreno a 41, y unos 20 adicionales que podría sumarse con el proyecto de TGN de la diagonal desde Trastallén hasta La Carlota, para tener más gas en el litoral y también en la posibilidad de exportar más gas a Chile o Brasil por el norte. Con lo cual te irías a la cuenca neuquina a una capacidad de inyección de 140 millones de metros cúbicos por día. Y después en el escenario alto estamos sumando todo lo que es el LNG, que en total ahora es un proyecto de 24 MTPA, que son casi 100 millones de metros cúbicos por día. Está el LNG 1, que es el proyecto que arrancó PAE con Golar y que después se sumaron al resto se sumó YPF, Pampa y Harbor al consorcio, que son 2 buques, el Gili y el MK2, que ya tienen FID. Juntos los dos son 6 MTPA, que son más o menos 24 millones de metros cúbicos por día. Después está el LNG2, que son 6 MTPA, también unos 24 millones de metros cúbicos por día adicional, que sería el proyecto que está pensando YPF eventualmente con Shell, y el LNG3, que son 2 buques nuevos también, este es nuevo y este es nuevo, los otros 2 son existentes, que son de 6 MTPA cada uno también, ¿sí? En total casi 100 millones de metros cúbicos por día de LNG. Y acá tenemos el perfil de lo que se estaría desarrollando en cada caso. Voy al escenario alto, son 140 TCFs de acá al 2060, para que tengan de referencia el IAPG hizo recientemente un estudio de cuánto gas hay en vaca muerta, que era un poco condición también para que se pudiesen dar los permisos a 30 años, y definió que en el PMIN hay 255 TCFs, con lo cual acá hay gas más que suficiente para alimentar estos proyectos y aún más también. Bueno, un esquema de cómo es la evacuación de la cuenca, lo paso rápido porque el objetivo del estudio es otro, pero bueno, pueden ver los ductos más o menos. Vamos siguiendo un poco qué es lo que va pasando en cada bloque, y con esto tenemos las proyecciones. Esta es la producción
el convencional, el tight, el shale y el gas asociado, que es el azul. En el escenario bajo, recuerden, no aumentábamos la capacidad de evacuación, con lo cual te quedás más o menos en unos 150 millones de metros cúbicos por día, que es la producción actual, y más o menos en un nivel de actividad similar al actual también. Y bueno, como les decía, vamos a trabajar con esta curva que es solo la de shale, ¿sí? Esa es la total país, esta es la de shale, que te vas más o menos ahí estás en el entorno de los 100 y poquitos millones de metros cúbicos por día. En el escenario medio, recuerden, está sumando todos los caños, principalmente para lo que es la exportación regional y el mercado interno, y también está sumando el Hilli, el primer proyecto del LNG1, pero sin ducto dedicado, ¿sí? Y en ese caso te vas más o menos a nivel país a unos 200 millones de metros cúbicos por día, y en el caso del shale a unos 150 millones de metros cúbicos por día. Y en el escenario alto tenés todo el LNG, que recuerden que era como un proyecto de 100 millones de metros cúbicos por día. Te vas acá a un pico más o menos de unos 210 pozos por año, más o menos, para que tengan de referencia. El año pasado fueron, o este año serían, no sé, entre 60 y 70 pozos, con lo cual sube obviamente drásticamente la actividad acá. Y bueno, acá pueden ver los proyectos del LNG, en este caso tienen ducto dedicado, con lo cual están los 365 del día, 365 días del año operando. Y esta es la curva de no convencional con la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Que más o menos se te va a unos 250 millones de metros cúbicos por día. Y acá lo que tienen es agrupado, tienen arriba los rigs de perforación y abajo los sets de fractura para cada uno de los escenarios. En el bajo estás manteniendo más o menos el nivel de actividad actual, en el alto llegás como unos 60 rigs y unos 19 sets, y en el desarrollo alto unos 70 rigs y 22 sets. Para que tengan de referencia más o menos, hoy Vaca Muerta tiene 37 rigs que tienen la capacidad de perforar la rama horizontal, y tiene ya unos 13 sets de fractura que están disponibles en el país. Y bueno, con esto vamos ahora a mostrar las proyecciones de todo el resto de lo que nos mostraron antes, de los insumos que van acompañando esta actividad. Gracias. Bueno, como vimos hasta ahora, primero por un lado hicimos la descomposición en pedacitos en cada insumo que vamos a necesitar para lo que es la construcción de los pozos, también para lo que es un rig, un set de fractura, y Daniel también estuvo mostrando cuáles eran esos insumos que íbamos a necesitar para toda la parte de infraestructura, tratamiento y evacuación. Y Mili nos acaba de mostrar los distintos escenarios que tenemos de proyección, es el escenario bajo, el escenario medio, el escenario alto, y cuántos rigs, pozos, set de fractura vamos a estar necesitando. Entonces, con esta base, ahora lo que sí podemos hacer es proyectar cuál va a ser esa demanda futura de insumos, ¿sí? Y lo vamos a ir haciendo de la misma manera que fue organizado el resto del trabajo, ¿sí? Lo vamos a ir viendo por etapa, vamos a ir viendo cada insumo que vamos a estar requiriendo, y después Daniel les va a mostrar una visión también ya consolidada de los insumos principales. Y arrancamos de nuevo entonces por lo que es la etapa de construcción de pozo, y de nuevo el primer paso era la locación. ¿Se recuerdan? Nosotros lo que vimos al principio fue esta columna, la columna que necesitamos para un solo pad, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es qué vamos a necesitar para la cantidad de pads totales que vamos a hacer, primero en los picos de cada uno de estos escenarios, ¿sí? En el pico de actividad, y después vamos a ver el acumulado para los próximos 15 años. Básicamente lo que hacemos es un P por Q, donde el P en este caso son los pads, no es el precio, sino los pads. Entonces, no es la idea de nuevo entrar en los números porque son un montón, como pueden ver, pero sí en lo que es la magnitud del desarrollo que se viene. Solo por dar algunos números, piensen que estamos hablando más o menos entre unas 8.000 a 10.000 hectáreas de superficie intervenida únicamente para lo que es la construcción de las locaciones. Vamos a estar haciendo entre 5.000, más o menos unos 5.000 kilómetros de caminos, ¿sí? Esto es más o menos como ir de Ushuaia a La Quiaca. Y vamos a estar moviendo más o menos unos 20 millones de áridos, solo para la construcción de los pads. Cuando vamos a la perforación, de nuevo, veíamos lo que necesitamos para un solo pozo, ¿sí? Cuántos miles de metros de casing íbamos a necesitar, cuántos litros de lodo íbamos a necesitar, de cemento. Lo que vemos ahora son justamente qué pasa en las proyecciones, ¿sí? Para la cantidad de pozos que estamos proyectando. Acá el P por Q es pozos por cantidad, ¿sí? Entonces acá vemos los pozos y ahí estamos viendo las magnitudes. De nuevo, algunos números. Casings, ¿cuántos casings vamos a necesitar de los distintos tipos? Estamos hablando más o menos en 80.000 kilómetros de casing.
Solo para que vean la magnitud del desafío que se viene, ¿sí? Cuando esto también lo vemos en otros insumos, como es el gasoil, el agua, la logística que va a requerir, ¿sí? Vamos a estar hablando de miles de viajes de camión solamente para poder transportar estos insumos hasta la locación. Y ahora la terminación, las fracturas, lo dijimos antes, esto claramente es la parte donde más insumos se requieren y donde la logística es clave y puede llegar a ser hasta un cuello de botella. Recordemos que habíamos dicho que en un pozo se hacían unas 50 fracturas y que cada fractura iba a necesitar más o menos unas 230 toneladas de arena y unos 1.500 metros cúbicos de agua, que cuando lo llevamos a un pozo eran más o menos unas 11.000 toneladas de arena y unos 70.000 metros cúbicos de agua. Si miramos los acumulados en los escenarios, acá ya estamos hablando de entre 100 a 130 millones de toneladas de arena para los próximos 15 años. ¿Sí? Entre 700 a 800 millones de metros cúbicos de agua que vamos a necesitar. Traslademos esto a logística, estamos hablando ya de solo para el transporte de lo que es la arena. Pueden ver ahí, estamos hablando de millones de viajes para transportar arena, ¿sí? Lo mismo va a suceder con los transportes de los químicos, con el transporte del gasoil. Realmente acá tenemos un desafío que es uno de los más importantes que va a tener que afrontar la cuenca y la industria. Bueno, para la parte de producción sí mencionamos que esta etapa claramente no es tan intensiva como las previas, y acá la realidad es que el requerimiento de los insumos de nuevo va a depender un poco del sistema de extracción que cada operador seleccione. Nosotros, para poder hacer estas proyecciones, lo que hicimos fue tomar un estudio que tenía, digamos, había hecho un relevamiento de cuáles eran los sistemas empleados en la cuenca, en los principales yacimientos, y tener un porcentaje de pozos para cada uno de estos sistemas, y con esto fue que pudimos armar estas proyecciones. Hay algunos insumos que son comunes a todos los sistemas de extracción, como por ejemplo son los tubing de producción, que como pueden ver ahí en el acumulado estamos hablando ya entre 15 a 30 mil kilómetros, ¿sí?, de tubings que vamos a necesitar para este desarrollo. Bueno, cuando hablamos de lo que son los rigs de perforación y los sets de fractura, vemos que para lo que es un escenario de máxima, por ejemplo, lo mencionó Miri también, vamos a estar duplicando la cantidad de equipos y sets de fracturas actuales en la cuenca, esperando en Vaca Muerta, ¿sí? Esto se traduce a miles de HP que vamos a necesitar, tanto en bombas para fractura, en bombas para lodos y demás, ¿sí? Y también en muchísima gente que vamos a necesitar para poder operar todos estos equipos incrementales para este desarrollo futuro. Y ahora sí, Dani, te dejo si querés para que terminemos de ver la parte de... Muchas gracias, Dani. Sí. Bueno, cuando vamos a los ductos, básicamente los primeros dependen del pad, entonces ahí tenemos la unitaria en la primera columna y acá cuántos pad es el pico, el año pico, fíjense que están a la izquierda ahí el gráfico con los pads, y el acumulado, ¿sí? Entonces 211 pad es el máximo, o 2.400 kilómetros básicamente en el escenario medio. Entonces tenemos por flow line, gathering y control cuánto se va a necesitar en kilómetros de ducto y en toneladas de acero, ¿sí? Tenemos ahí los totales. Lo mismo para las baterías, que ahí lo que se puede ver graficado son cuántas baterías se van a construir por año, ¿sí? Son las adicionales, porque el requerimiento tanto de superficie, trabajo, horas, hormigón, agua, todos los insumos, mano de obra, son básicamente por las baterías incrementales, con lo cual ahí pueden ver los distintos multiplicadores. En el pico se van a construir 12 baterías en el año pico y en total 56 o 58 según el escenario que estemos considerando, ¿sí? Esto es lo mismo para las plantas de tratamiento de crudo, ¿sí? Fíjense que son un montón de variables. De nuevo, en la primera columna está la unitaria, que tiene que ver con cuánto es por una planta, y arriba tienen cuál es el pico de plantas y el total de plantas que se van a construir, con lo cual multiplicamos, y bueno, son valores muy muy grandes. Después lo pueden ver en detalle cada uno en su industria. La idea, quiero avanzar un poquito porque no nos queda mucho tiempo para ir a los consolidados, ¿sí? por cada insumo, ¿sí? Esto es lo mismo para las PTG, para las plantas de gas, ¿sí? Obviamente en el proyecto, cuando hay LNG, fíjense que la cantidad de plantas de gas aumenta, que es el verde clarito. Hay mucha diferencia en este caso en el escenario alto, ¿sí? Y
lo mismo con los tendidos de los ductos intracuenca, ¿sí? Esto es por cada kilómetro cuánto hace falta y hay cuántos kilómetros intracuenca. 400 kilómetros en el escenario medio, 600 en el alto, en el año pico, y fíjense que en total 1.700 y 2.500 kilómetros de ducto intracuenca va a haber que construir, ¿sí? Estos son los ductos ya que mostró Milagros antes, pero descompuestos. Entre los ductos serían ya principales que van a los centros de consumo, ¿sí? Tenemos todos los que dijo ella multiplicados por los principales variables, y lo mismo para gas, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver, lo que nos quedan un poquito más de 5 minutos, es básicamente los agrupados y después las principales conclusiones del trabajo, ¿sí? Así que les pido un último esfuerzo de atención, ¿sí? Bueno, fíjense, acá tenemos todo el árido. El árido, yo no sabía, me aprendí un montón con este trabajo. El árido es el ripio, disculpen. Ustedes ya lo sabían, pero yo no. El ripio, fíjense la cantidad de ripio. Estamos hablando que en el máximo, en el año máximo, entre 2 millones, esto está en miles, 2 millones y 2,6, entre el medio del máximo, millones de metros cúbicos por año, o entre 22 y 26 millones en total. A mí esas son cifras que no me decían mucho, seguro que ustedes tampoco. Entonces lo que dijimos fue, básicamente en el año pico tenés que llenar 5 estadios únicos de La Plata de ripio. O sea, en un año, ¿sí? Es el ripio que vas a necesitar, ¿sí? Y en total tenés que llenar 56 estadios únicos de La Plata, ¿sí? Hasta arriba, no abajo, ¿sí? Tenés que llenar 56 estadios de ripio. Suelo movido, tenés que mover entre 5 y 6,5 millones en el pico, o entre 50 y 60 millones de metros cúbicos en total, que equivale como a mover 4% de la capital federal en un año, de 1 metro de profundidad, ¿sí? 4% de la capital federal, o en total, en todo Vaca Muerta, se va a mover 1/3 de la capital federal, ¿sí? Es como si agarrás 1/3 de la capital federal y la tenés que mover con 1 metro de profundidad. Esa tierra la tenés que mover a otro lado, ¿sí? Eso desde el punto de vista de movimiento. Cemento y hormigón, entre 200 y 300 mil en el año pico. Acá pueden ver de dónde vino, de qué etapa vino de antes, ¿sí? No voy en detalle porque no nos queda tanto tiempo, pero pueden ver cuánto fue de cada etapa del proceso. Pero estamos hablando de entre 200 y 300 mil metros en el año pico de cemento y hormigón, y entre 1,7 y 2,2 millones en total, que es como llenar en un año el 60% del Estadio Único de La Plata, o 4,5 en total, llenarlo de cemento y hormigón. Acero, ¿sí? Acá abajo pueden ver, fíjense todo el acero, ¿no? Todo el acero que se usa para todas las partes, ¿no? Para los pozos, para los ductos, para las plantas. Estamos hablando de 400.000 toneladas en el año pico y entre 3,5 y 4,3 millones en total, que en el año pico es 1/10 de lo que se produce en Argentina, del total de acero producido en Argentina, y equivale en el total como a construir 65 puentes Zárate-Brazo Largo. No sé si pasaron por el puente, todo el acero que requirieron esos puentes, serían 65 puentes. Ductos, estamos hablando entre 10.000 y 12.000 kilómetros entre todos los ductos, ¿no? No solo para transportar, sino los ductos de los pozos, ¿sí? Y los troncales, entre 10 y 12 kilómetros, 12.000 kilómetros de ductos en el año pico, y entre 110 y 130 en totales. Cada año vamos de Buenos Aires a Berlín. O sea, de Buenos Aires a Berlín, cuando sumás todos los ductos que usamos en la industria. Y en total vamos a dar 3 vueltas a la Tierra. 3 vueltas a la Tierra por el Ecuador, ¿sí? Básicamente lo que nos va a demandar de ductos Vaca Muerta. Potencia, ¿sí? Fíjense toda la potencia, todo lo que necesitan todos los motores, compresoras, bombas, todos los ductos, ¿sí? 2,5 millones de HP en el año pico, entre 25 y 30 en total, que sería en el año pico, es como media Yacyretá, ¿vieron? Yacyretá es la hidroeléctrica que más produce Argentina, ¿sí? Sería media Yacyretá y 1/3 de la capacidad eléctrica de Argentina. Si agarrás toda la potencia que vas a necesitar para todo el desarrollo de Vaca Muerta, es 1/3 de la capacidad eléctrica instalada en Argentina, que Argentina tiene 45 gigas, ¿sí? Más o menos son 15 gigas de potencia. Agua, fíjense, a la izquierda tienen los gráficos, ¿sí? Para cada escenario de cada insumo, entre 60 y 70 millones de metros cúbicos en el año pico y entre 700 y 800 millones en total, que es, acá lo comparamos con el río, es el 0,32% del caudal del río Limay en el año pico, o el 3% de un año cuando sumás todo el total. O sea, no representa mucho en relación al caudal, el agua que se toma.
Y gasoil estamos hablando bastante, 700 y 850 mil metros cúbicos en año pico y entre 9 y 10 millones de metros cúbicos en total, si no se reemplaza por gas o por eléctrico, que es un poco lo que debería venir en el futuro, pero en este estudio dijimos que tomamos la tecnología actual porque si no ya era demasiado complejo, ¿sí? Y para terminar estas comparaciones creo que tenemos el empleo. Fíjense que nosotros sumamos todo el empleo de todas las operaciones. Esto es empleo 100% directo, porque es en el pozo, construcción, perforación, ¿sí? Tendido de ductos. El empleo directo nos está dando entre 30 y 43 mil personas que se van a requerir en el pico, ¿sí? Que representa más o menos el 60% de lo que hoy emplea la industria como empleo directo. Hoy la industria emplea más o menos 70 mil personas, ¿sí? Y en total entre 400 y 518 millones de horas sombra. Eso ya me cuesta cuantificarlo. Nico habló mucho de la logística y los camiones. Y fíjense que nos da en el año pico, acá están todos los viajes en camiones que mencionó ella antes, ¿sí? En el año pico nos da que vamos a necesitar entre 9.000 y 11.000 camiones para hacer esos viajes, ¿sí? Tenemos los viajes y después tenés la cantidad de camiones, ¿sí? Y eso representa el 80% de los patentamientos que se hacen de vehículos pesados, ¿sí? Y en total se realizarán entre 7 y 9 millones de viajes de camiones para construir todo lo que hace falta en Vaca Muerta, ¿sí? En relación al empleo, me parece importante destacar que la industria del oil and gas es la que tiene mayor efecto multiplicador. ¿Qué significa? Que por un empleo directo está generando 6,1 empleos más. Cuando comparás todas las industrias, este estudio no lo hicimos nosotros, pero lo tomamos para varios estudios que hemos hecho, lo ha hecho la CEP con lo cual, yo le dije que era entre 30 y 40 mil empleos nuevos. Si tomamos los indirectos, que son todos los proveedores que hacen falta para que se realicen esos empleos directos, estamos hablando entre 180 mil y 240 mil empleos nuevos que se generarían entre trabajo directo e indirecto. Y esto no incluye lo que se llama el trabajo inducido. Una vez escuchamos hablar de inducido, es que cuando vos trabajás todo esto, la gente tiene más plata en el bolsillo, con lo cual consume más. Eso no está acá, es simplemente trabajo directo en el pozo, en la construcción, lo que vimos recién, y proveedores de ellos, ¿sí? También es importante destacar que acá estamos hablando de una cadena de valor inmensa, ¿sí? Esto lo dijo Ernesto cuando inauguró el AOG. Pero me parece importante destacar que las 37 empresas más grandes de oil and gas son abastecidas por casi 10.000 empresas, de las cuales 7.700 son pymes. ¿Se entiende? O sea, en toda esta cadena de valor no son las grandes super mega operadoras, ni tampoco las grandes empresas de servicio, ¿no? Estamos hablando de un 78% de pymes que abastecen toda esta cadena de valor, ¿sí? Y bueno, algunas conclusiones e ideas para terminar. Estamos medio justo de tiempo, perdón. Como vieron, la cadena de valor es muy compleja, diversa, múltiple, muy especializada y con alta tecnología. O sea, tenemos de construcción civil, insumos naturales, mucha energía que hace falta para producir energía, aunque parezca raro, ¿sí? Cemento, acero, metalmecánica, bombas, motores, tecnología, transporte, ingeniería, ¿no? Muy diverso, ¿sí? El origen de los insumos es bastante binario, ¿sí? Lo que es tecnología avanzada de perforación y fractura y ciertos químicos son importados y todo el resto, como dijo Nico, es local. Hay un desafío para reemplazar importaciones debido a la escala, calidad y confiabilidad de esas cosas, ¿sí? Gran diversidad de empresas proveedoras, hay grandes internacionales, locales y un entramado de numerosas pymes, ¿sí? Es clave la economía de red entre las grandes y las medianas y las pequeñas, nos parece que es muy importante, ¿sí? Mano de obra especializada, no son trabajos básicos, con lo cual la capacitación es clave y también podría ser un cuello de botella como vimos antes, porque se van a generar entre 30 y 43 mil empleos y será un gran desafío abastecer, ¿sí? Incrementar básicamente la capacidad de esta cadena de valor para poder abastecer los escenarios medio y alto, ¿sí? Cuando vemos todas las variables va a ser un desafío, o sea, va a ser un cuello de botella también que hay que tenerlo en cuenta y planificarlo. La logística, son enormes los volúmenes y las distancias, ¿sí? Es tremendo, o sea, son volúmenes muy muy grandes y distancias grandes, con lo cual eso también va a ser tremendo, por eso se está hablando lógicamente de un tren. La actividad de inversión es y será intensiva y constante, o sea, a diferencia del convencional, vieron que el convencional invertías y después esperabas que decline. Acá todo el tiempo hay inversión, con lo cual es constante la inversión en la perforación, pero hay picos en todo lo que es
la infraestructura, con lo cual es una combinación rara, porque tenés mucha actividad constante, pero también tenés picos, ¿sí? Y bueno, se requiere un gran entramado industrial nacional, ¿sí? Que combine manufactura, ingeniería avanzada, servicios, logísticos y tecnología, y algunos están hablando, ¿por qué no?, de exportar esta cadena de valor, este know-how. Hay un montón de vacas muertas en el mundo, ¿sí?, de no convencionales que en el futuro van a tener que entender y van a necesitar proveedores y servicios, con lo cual si nosotros lo hacemos acá bien, ¿por qué no exportar esa capacidad, ese know-how de cómo brindar servicios y desarrollar el no convencional? La eficiencia, tanto estamos hablando, es clave, ¿sí? Con lo cual creemos que este trabajo también puede servir para ver dónde se puede lograr competitividad, que es la palabra que está de moda, que habrán escuchado un montón en la OG. Y para terminar, este trabajo básicamente permite identificar gaps entre demanda y capacidad instalada, ¿sí?, para planificar proyectos e inversiones, identificar oportunidades para reemplazar importaciones, ¿sí?, o para que filiales extranjeras se instalen acá, empresas extranjeras que vean, che, ojo, acá va a crecer mucho esta demanda de este insumo, de este bien, ¿por qué no te pones una filial acá en Argentina? ¿Sí? Tercero, planificar inversiones de infraestructura crítica, plantas, rutas, redes, para poder transportar todas estas cosas. Optimizar y coordinar compras y contratos anticipando la demanda. Si vos anticipás la demanda de insumos, por ahí podés hacer otra estrategia de compra desde el punto de vista del supply chain, ¿sí? Bueno, hacer un plan de capacitación en función de la demanda laboral. Ya sabemos la demanda, sabemos las especialidades que va a hacer falta, con lo cual un plan de capacitación. Crear un hub industrial de desarrollo, analizarlas y encontrar eficiencias, como dijimos antes. 8, brindar al sector público información para diseñar políticas públicas efectivas. 9, comunicar con claridad el impacto social y económico de Vaca Muerta a comunidades y medios, que a veces no se ve tan claro, ¿sí?, el impacto que Vaca Muerta va a tener. Solo se ven los dólares que van a entrar o la producción, y acá la idea es mostrar también todo el entramado y crear un plan para poder posicionar a Argentina como un hub de servicios y tecnología para el shale, como dije antes. Esto nosotros creemos que es un punto de partida, este trabajo, ¿sí? Es la primera vez que lo hacemos y no hemos visto trabajos parecidos, pero como un primer trabajo para tener un mapa de todos los bienes y servicios. Algunos no están proyectados, pero ustedes pueden también, si ustedes tienen ese bien o servicio, multiplicarlo directamente y usar la matriz que hemos desarrollado. Así que con esto... bueno, esta es simplemente todas las comparaciones que les mostré antes, pero todas puestas en una hoja. ¿Sí? Si quieren pueden sacar una foto, no sé, no están sacando fotos. Pues están todas las comparaciones para poder ver el impacto. Porque las unidades son muy difíciles de digerir, estas unidades. Entonces dijimos, bueno, tratemos de mostrarlas con algo más tangible de alguna manera. Así que bueno, estos son básicamente los insumos. Después, fuente de información hemos utilizado un montón. Y con esto, bueno, nos pasamos un poco de tiempo. Pido disculpas a las organizadoras, a los organizadores, pero muchas gracias y bueno, ha sido un gusto.